Y dentro de los principios que siempre he defendido, los principios del buen gobierno, donde está la transparencia, la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas. Este último principio es fundamental. Así es, señor presidente. La rendición de cuentas es fundamental en la democracia. Es indispensable para luchar contra la corrupción y es necesaria para garantizar la transparencia. Es un elemento fundamental para el buen gobierno. Pero la rendición de cuentas tiene que basarse en información veraz, información que corresponda a la realidad. Mucho lo que se ha avanzado en estos 3 años. Así lo demuestran los hechos y las cifras. El problema, señor presidente, es que los hechos y las cifras dicen lo contrario. Los hechos señalan que el 70% de los colombianos, más del 70%, consideran que la situación de inseguridad cada día es peor. Y las cifras que usted argumenta para decir que hay un avance en la seguridad son cifras mentirosas. Son cifras que han sido falsificadas por su gobierno para engañar a los ciudadanos. Hoy tenemos los menores índices de homicidio y de secuestro de las últimas décadas. No es cierto, presidente, qué pena decirlo, pero los homicidios han aumentado en 2013 respecto a 2012. Las siguientes gráficas son imágenes de 2 informes publicados por el Ministerio de Defensa en su página web. Contienen las cifras oficiales correspondientes a los meses de enero a abril de los años 2012 y 2013. Son cifras oficiales. Como se aprecia, destacado por una lupa, las cifras del informe de 2012 fueron cambiadas en el informe de 2013. ¿Qué efecto tiene ese cambio en materia de homicidios? Que el gobierno logra reducir con esta maniobra los homicidios a un aumento solamente del 5%, cuando en realidad el crecimiento fue del 12.5%. La verdad que oculta el gobierno es que entre enero y abril de 2013 se presentaron 541 homicidios más que en el mismo periodo de 2012. Pero no es el único caso. Ese cambio de cifras para engañar con falsos resultados es igual en materia de secuestro, hurto común, hurto a personas, hurto de vehículos, extorsión y actos de terrorismo. En todos esos casos, el gobierno cambió las cifras de 2012 para mostrar falsos resultados favorables de seguridad en 2013. En secuestro, por ejemplo, el informe registró 94 casos en 2012, pero en 2013 inflaron la cifra a 124. En hurto de vehículos pasaron de 7.342 casos, fíjense en la lupa, cifra original en el informe de 2012, a 10.625 robos. Inflaron en 2013 la cifra de 2012 en 3.283 casos. Se les fue la mano. Al hacerlo, el gobierno Santos pretendía demostrar una mentira, que el hurto de vehículos se redujo en 19%, cuando la realidad es que había aumentado en más del 17%. La verdad es que en abril de 2013 se produjeron 1.269 hurtos más que en 2012. Igual pasa al comparar los 2 informes, que repito son del Ministerio de Defensa respecto al hurto común. En 2012 ese ministerio registró 29.506 hurtos y en 2013 36.145, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, es decir, un aumento de 22%. ¿Qué hizo el gobierno? Como se observa, cambiaron la cifra de 2012 en el informe de 2013. Aumentaron 5.553 los casos, todo para decir que el aumento no era del 22%, sino tan solo del 3%. En hurto a personas sucede lo mismo, igual en extorsión y en delitos sexuales. En estos últimos, actuaron de la misma forma. Como se ve en la gráfica, cambiaron las cifras de 2012 en el informe de 2013. Sumaron 1.660 casos más a la cifra de 2012. ¿Resultado de la operación? Mentir, diciendo que la reducción de este delito es del 33%, cuando la realidad es que aumentó más del 18%. Por otro lado, el presidente Santos insiste en que no ha bajado la guardia contra las FARC y el ELN, pero lo cierto es que los actos de terrorismo han escalado. Entre 2010 y 2012, según las cifras del propio Ministerio de Defensa, tales actos aumentaron en 73%. Y respecto al periodo de enero a abril de 2012 y 2013, también se manipularon las cifras. Para engañar con falsos resultados favorables, el gobierno infló los ataques de 2012 en el informe de 2013.
Volvieron a hacer lo mismo para tapar que el crecimiento de las acciones terroristas es de 11%. En cambio, mintieron diciendo que había una reducción del 4%. Tales cambios no se produjeron frente al número de desmovilizados. ¿Cuál es la razón? Este dato es un dato que poco afecta a los ciudadanos y que suele pasar desapercibido. No está en el centro de las preocupaciones de los colombianos. No basta con que las estadísticas mejoren. El gobierno ha señalado que las cifras no han sido infladas, ni objeto de manipulación. Se defiende diciendo que las modificaciones son ajustes que siempre se hacen. Es cierto, hay que admitirlo, las cifras normalmente se deben ajustar, pero en los casos denunciados se trata de aumentos desmedidos de tales cifras que distorsionan por completo la realidad. Veamos, teniendo en cuenta las cifras publicadas del periodo de enero a junio de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, se encuentra lo siguiente. Son cifras del Ministerio de Defensa. Respecto a homicidios, la cifra de 2010 se ajustó en 2011 en 69 casos, en 2012 en 82, pero en 2013, de manera sorprendente, el ajuste se tradujo en un aumento de 361 casos de homicidio nuevos, una variación de más del 5%, cuando en los 2 años anteriores fue en promedio del 1%. Frente a hurto de vehículos, 567 casos fue el aumento que en 2011 se hizo sobre la cifra de 2010. En 2012, tal ajuste fue de 919 hurtos. Pero en 2013, el ajuste con relación a la cifra de 2012 fue de 4.384 casos. Escucha bien, 4.384 casos. Es decir, el gobierno del presidente Santos pretende que los ciudadanos creamos que en 4.384 robos de vehículos los afectados no denunciaron durante el mes en que este ocurrió, sino durante los meses siguientes. Todos sabemos el riesgo de no denunciar el robo de un vehículo que puede ser empleado para cometer delitos e incluso atentados terroristas. Por eso tales denuncias no se aplazan tanto tiempo como sugiere el gobierno. En hurto a personas, el llamado ajuste se duplicó en 2012. Pasó curiosamente de 1.887 casos a 4.128, lo que distorsiona los resultados de ese año y los de 2013. Los 3 ejemplos anteriores permiten demostrar que el cambio de las cifras no obedece al ajuste normal. No basta con que las estadísticas mejoren. Como usted dice, señor presidente, no basta con que las estadísticas mejoren. Los ciudadanos tenemos el derecho a la información veraz y usted y su gobierno tienen la obligación de proporcionarla. La rendición de cuentas debe hacerse sobre información cierta y veraz. Es la obligación de todo gobierno en una democracia.